Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Daniel López, formo parte del equipo de capacitación en el Departamento de Generación de Conocimiento. Y el día de hoy, como saben, estamos aquí para conocer las nuevas características con las que contará la versión mayor de Contaki Nóminas, en particular la versión 17.0.1, que es la que podremos instalar en nuestros equipos. El objetivo de la sesión del día de hoy es que conozcamos de manera anticipada cuáles son las nuevas funcionalidades del sistema para que podamos brindar un mejor servicio y también prever algunas dudas o situaciones que nos podamos encontrar al momento de instalar esta versión. Les comento que esta versión se pretende que se libere el día de mañana, 1 de agosto, en el transcurso del día. Entonces, tenemos por ahí un lapso de 24 horas para que podamos a lo mejor prever algunas situaciones o escenarios respecto a estas nuevas funcionalidades. Las nuevas características con las que contendrá esta versión, pues básicamente están divididos en dos apartados. Cambios que son técnicos y que están enfocados a mejorar la usabilidad del programa para que el usuario pues sienta más cómodo el moverse o trabajar con el aplicativo. Cambios, por ejemplo, como lo es el uso o trabajo del sistema y la prenómina sin la necesidad de ejecutar utilerías como NOM Terminal SQL, la posibilidad de entregar recibos de nómina a través de un rango de periodos y también importar información de catálogos a partir del CFDI de la nómina. Existirán también otros 3 cambios que están enfocados a cubrir efectos fiscales, tales como lo es darle mayor importancia y relevancia a la fecha de pago en el sobrerecibo y en reportes más usados del aplicativo, posibilidad de topar el subsidio hasta el ISR tarifa, que es algo que tiene que ver con el decreto del 1 de mayo, y por último, la automatización para configurar asimilados a salario en nuestra empresa. Antes de iniciar con la sesión, les recuerdo que está siendo grabado y será publicada en la página de Contaki dentro de mi gestión el día de hoy por la tarde. En esta ocasión, se les estará compartiendo el video resultante de esta grabación y también las diapositivas que estuve utilizando durante el curso para que si lo desean lo puedan retomar más adelante. Les recuerdo también la dinámica de la sesión, en donde primero vamos a conocer la parte conceptual en las diapositivas y posteriormente nos iremos a realizar o a ejemplificarlo dentro de Contaki Nóminas. Si existiera alguna duda del tema, la resolvemos en ese momento. Si por lo que sea hubiera temas que se salen del objetivo de la sesión o bien que son de algún tema que ya vimos pasado, al finalizar del curso podemos brindar un espacio para resolver esas inquietudes. Habiendo dicho eso, vamos entonces a ver el primer tema, que como dijimos, era el poder utilizar la aplicación de Contaki Nóminas y todas sus características de la prenómina sin la necesidad de ejecutar la utilería NOM Terminal SQL, que para quienes no lo conozcan, esta utilería NOM Terminal SQL es una utilería que se tiene que ejecutar de manera obligatoria en aquellos escenarios en donde Nóminas está instalado en un equipo servidor al cual se accede por escritorio remoto, ya que cuando trabajamos por terminales remotas, el usuario requiere guardar una configuración específica para cada combinación de usuario de Windows con usuario de nóminas y la empresa que va a ir trabajando. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas, pues básicamente se puede configurar la prenómina con distintas columnas, distintos valores o distintos filtros. Entonces, esta utilería básicamente es requerida siempre que trabajamos bajo el escenario de terminal remota, como es el caso, por ejemplo, de alguien que vaya a adquirir un escritorio virtual de Contaki. Bien, pues a partir de esta versión, esto ya no va a ser necesario, sin importar la manera en que se esté trabajando en el aplicativo. Cuando se tenga habilitada esta nueva funcionalidad de la prenómina, los usuarios que se conecten por terminal remota lo van a poder hacer sin la necesidad de ejecutar esta utilería. Les muestro o les contextualizo esto en mi equipo.
Cuando Compact Nómina se instala de manera predeterminada directamente en la carpeta de C, vamos a encontrar una carpeta que se llama temp, y esta carpeta guarda las configuraciones de los usuarios de Windows en combinación con mi usuario de mi sistema nóminas. Sin embargo, cuando trabajamos con el esquema de escritorio remoto, nosotros tenemos que generar esas combinaciones de usuario aquí. Evidentemente, para agregarlas, no la podemos hacer simplemente dando clic derecho y asignando una carpeta, sino que lo que se hace es asistirnos de una herramienta que podemos encontrar en la ruta de archivos de programa, Compact, nóminas, y aquí tenemos este ejecutable que vemos acá, que es NomTerminal SQL, en donde al ejecutarlo nos solicita las credenciales de nuestra instancia de SQL, y a partir de aquí hacemos la combinación que les estaba platicando, en donde por cada empresa que vayamos a utilizar, en función de la combinación de usuario de Windows con usuario del sistema, yo debo de ir agregando estos datos. Por ejemplo, ahorita estoy conectado con mi usuario Daniel López de Windows, y si yo quisiera entrar a mi empresa Jiménez Estrada Salas con el usuario supervisor, pues tendría que ejecutar esta utilería. Si quisiera entrar a esta empresa o a alguna otra, pues tendría que volver a ejecutar el sistema. Lo cual ocasiona que a lo mejor para implementar el sistema de nóminas en una empresa nueva, pues conlleve bastante tiempo y que sea un poco tedioso el tener que estar ejecutando este proceso en todas ocasiones. Bien, pues a partir de esta versión, cuando instalemos el sistema, dentro de la aplicación que conocemos como configuración de Compact Nóminas, en donde asignamos información de nuestra instancia de base de datos, también vamos a encontrar una nueva opción que se llama Terminal Server BDI, la cual podremos habilitar en cualquier momento, ya que de manera predeterminada va a venir deshabilitada. Cuando nosotros la habilitemos, la funcionalidad que va a tener el sistema es lo siguiente. Vamos a encontrarnos que en las llaves del regedit existirá una llave que se llama instalación TS, y esta estará marcado con el número 2. Cuando se tenga el valor número 2, significa que ya vamos a trabajar con el nuevo esquema. Y este nuevo esquema es generarme esas carpetas de las que les hablaba hace ratito, estas de settemp, de manera automática, sin la necesidad de que ejecutemos la utilería. Adicionalmente, a generarme la información dentro de la ruta de settemp, nos vamos a encontrar con que también se genera la información dentro de las propias llaves del regedit. De hecho, si yo me voy aquí a la carpeta que se llama configuración de nóminas, voy a encontrarme con una serie de carpetas que se llaman igual a las carpetas que tengo en settemp, en donde básicamente también se va a guardar la configuración que normalmente hacíamos acá. Esto me ayuda a que básicamente trabaje con este nuevo motor o este nuevo funcionamiento, que nos brinda la posibilidad que al momento de tener instalado por primera vez el sistema y en cualquier ocasión subsecuente, sin importar si me estoy conectando por escritorio remoto o no, pues ya no necesito ejecutar la utilería. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, aquí podemos ver, en este momento, yo me encuentro registrado con este usuario de Windows, con este usuario del sistema, que se llama con este usuario del sistema, que es básicamente el usuario supervisor, y el usuario de Windows con el que estoy entrando es Daniel López. En el caso de que no me hubiera conectado nunca con esta combinación, les repito, el sistema, al tener habilitada la opción del nuevo funcionamiento de la prenómina, generaría las carpetas y los archivos necesarios para que yo pueda trabajar en mi empresa con esa combinación de usuarios, ¿ok? De hecho, aquí lo tendría precisamente el usuario.
siempre tendría el prefijo nóminas seguido de mi usuario de Windows, terminando con mi usuario de nóminas. Lo mismo que vería, de hecho, en el regedit. Y repito, esto serviría para guardar cualquier configuración que yo tenga en mi empresa dentro de la prenómina. Por ejemplo, que yo agregara aquí algunas columnas adicionales a mi nómina o bien algunos filtros personalizados. ¿Vale? Cosas importantes a destacar de esta funcionalidad. Bien, esta funcionalidad viene de manera predeterminada en 0, es decir, viene desactivada. ¿Por qué? Porque en el caso de que los usuarios ya ahorita, que estén trabajando en su versión 16, en la versión actual, tengan realizadas algunas modificaciones, para evitar que pierdan esos cambios, pues viene de manera predeterminada en 0. A partir del momento en que el usuario quiera utilizar esta nueva opción y dejar de preocuparse de la utilería, lo puede cambiar a habilitado en cualquier momento. Solamente deben de tener la consideración que las configuraciones de su prenómina las van a tener que volver a realizar. De la misma manera, si se trata de una instalación nueva, en donde no han hecho ninguna configuración, pues la recomendación es que siempre se esté habilitado desde el inicio. ¿Dudas de esto? Bien, por ahí alguien pregunta precisamente el tema de las actualizaciones, si la recomendación es habilitarlo o no. Bien, como les mencionaba, en las actualizaciones nada más lo pueden habilitar siempre que quieran. Sin embargo, deben de recordar que en el momento que la actualicen, si hubieran tenido modificaciones en su prenómina, lo van a tener que configurar nuevamente. Si no tenían configuraciones, pues igual no, para ellos el cambio va a ser totalmente transparente y únicamente van a tener el beneficio de olvidarse de su utilería. Por ahí alguien más pregunta si esta utilería o esta configuración de habilitado o deshabilitado se puede hacer todas las veces que se requiera. La respuesta es que sí, lo pueden estar haciendo todo el tiempo. Sin embargo, la recomendación aquí es que si ya lo habilitaste, pues la realidad no hay un motivo real, un motivo aparente para volverla a deshabilitar. Pero contestando fríamente a tu pregunta si se puede habilitar y deshabilitar todas las veces, la respuesta es que sí. Y bien, parece que son todas las dudas. Vamos entonces a avanzar con el siguiente tema. Y el siguiente tema tiene que ver con la entrega de recibos de electrónica a través de un rango de periodos, ya que al día de hoy, cuando nosotros vamos a entregar o a realizar el envío de recibos electrónicos, lo tenemos que hacer de periodo por periodo. Es decir, si quisiéramos entregar todos los recibos semanales de mi ejercicio 2023, tenemos que ejecutar el proceso de envío de recibos electrónicos un total de 52 veces, es decir, uno para cada semana. A partir de esta versión, esto lo podemos agilizar bastante para el flujo de trabajo, sobre todo en aquellas ocasiones donde recibimos una auditoría, en donde en una sola ejecución del proceso, yo puedo decirle que me envíe esos 52 periodos que tengo por enviar. ¿Cómo va a funcionar dentro del sistema? Pues muy sencillo. Simplemente realizo el proceso como siempre lo he hecho en el menú de procesos, envío masivo de recibos electrónicos, solamente que voy a notar que en los parámetros de búsqueda de los sobrerecibos, ahora ya no me va a preguntar por un periodo, sino que me va a preguntar por un periodo inicial y un periodo final. Y todos los sobrerecibos que estén dentro de ese rango, los voy a tener visibles para el envío. Déjense los muestro desde el aplicativo. Aquí ya tengo una empresa preparada con algunos periodos emitidos. Lo que voy a hacer es realizar el proceso del envío. Entonces me voy al menú procesos, envío masivo de recibos electrónicos. Estando aquí, le voy a indicar que quiero considerar todos los registros patronales y que me considere, por ejemplo, todos los periodos quincenales del ejercicio 2024, que abarcan desde el 1 hasta el 14. O es más, hasta el 24, por ejemplo, para considerar todo el año. Una vez hecho eso, le doy continuar
Y como podemos ver, aquí me muestra varias veces a la misma persona. Por ejemplo, a Félix lo tengo aquí repetido. Y esto es porque me está indicando que tiene un sobrerecibo timbrado y listo para ser enviado del periodo número 1 y también tiene otro del periodo 14. Si tuviera 24 periodos timbrados, pues me mostraría 24 veces aquí a Félix para enviarle los de todos los periodos que abarca el rango. El resto de la funcionalidad no cambia, es decir, la configuración del correo, los modos o archivo, el tipo de archivo que puedo enviar siguen siendo exactamente los mismos y los medios por lo que lo envío es el mismo, tanto por correo como por disco. En el momento que yo le decida enviar, por ejemplo aquí, que lo estoy enviando a disco, el sistema simplemente me solicita la ruta, como ya es de costumbre, me solicita la ruta en donde voy a guardar estos archivos, que aquí, por ejemplo, rápido, lo voy a hacer en una carpeta dentro del escritorio. Y como podemos ver, el resto del proceso es exactamente igual. ¿Se fijan? Se va realizando el envío o la entrega de esos documentos por cada sobrerecibo de todos los periodos que abarca el rango. ¿Existe alguna duda hasta el momento? Bien, por ahí preguntan, ¿qué pasará con el caso de que se envíen demasiados sobrerecibos en un escenario con el correo electrónico? Bien, recordemos que la cantidad de correos que podemos enviar depende más que nada de nuestro dominio. Por ejemplo, si utilizamos una cuenta gratuita de Gmail, con cierto nivel de Gmail, pues este tiene un límite máximo de correos que podemos enviar al mes. Entonces, si estamos enviando a través de este proceso demasiados recibos electrónicos, pues evidentemente al llegar al límite ya no podremos enviar más que eso. Sin embargo, les recuerdo que este tope está destinado o está limitado más que nada por su cuenta de correo y no tanto por el sistema, ¿ok? El proceso del sistema pues lo pueden seguir enviando y la verdad es que al fin y al cabo la cantidad de correos que van a mandar van a ser exactamente la misma que hacemos hasta el día de hoy. Porque imaginemos el escenario donde quieren enviar los 52 semanas o los 52 sobrerecibos de todo el ejercicio. Al final del día, si tuviéramos, no sé, 10 empleados, pues terminaríamos enviando los mismos 520 sobrerecibos de mis trabajadores. La diferencia es que en esta versión actual que tenemos en la 16.0, pues tendríamos que ejecutar 52 veces este mismo proceso. Una vez para el periodo 1, después para el periodo 2, después para el periodo 3 y así sucesivamente. Ahorita no. Simplemente desde los filtros de búsqueda yo pongo mis 52 periodos semanales y con ello, al darle enviar, pues ya básicamente estaría realizando todo el trabajo. Bien, sin embargo, en el tema de los correos, se siguen enviando la misma cantidad de sobrerecibos. Por ahí alguien resume, simplemente es para no tener que ejecutar todas las veces la utilería. Exactamente, es literal para que en una sola exhibición puedas entregar todos los recibos. Y bien, parece que son todas las dudas. Vamos entonces a continuar con el siguiente tema, que el siguiente tema, como decíamos, era el proceso de importar la información de nuestros catálogos a partir de los XMLs o los FDIs de nómina.
ya que, como sabemos, actualmente en el sistema tenemos varias opciones de importación, como lo es a través de un TXT, a través inclusive de un Excel, pero algo que es muy solicitado por los usuarios y que de hecho es bastante útil y nos hacía falta aquí en el aplicativo es la posibilidad de importarlos a partir de los XML. Y pues bien, a partir de esta versión 17.0, nosotros vamos a poder registrar información de nuestros empleados, registros patronales, departamentos y puestos, utilizando la información de los XMLs. Estos 4 catálogos, para llevarlo a cabo la importación, lo único que debo de hacer es ingresar al menú de catálogos, importación desde CFDI, y desde aquí el proceso me va a solicitar la información de los XML en 2 opciones. Ya bien sea a través de un archivo .zip que contenga todos los XML, que es básicamente como nos los entrega el SAT desde su portal, o bien, si ya tenemos una carpeta con todos los XMLs, ahí, aunque no esté comprimida, también lo podemos obtener de esa misma manera. Independientemente de la cantidad de XMLs que yo tenga en esa carpeta, puedo realizar un prefiltrado para que no se cargue toda la información, sino solamente aquella que me interesa. Y esto lo puedo hacer por 3 filtros. El tipo de periodo de los empleados que quiero manejar, por ejemplo, si yo estoy trabajando ahí con una carpeta que tiene 1000 XML, pues puedo decir, ¿sabes qué? Solamente tráeme la información o impórtame la información de aquellos que sean del periodo quincenal, semanal, catorcenal, etc. Puedo filtrarlos también por el ejercicio, es decir, si yo me traigo XML de 2023 y 2022 y 2024, puedo decirle, ¿sabes qué? Pues nada más lee la información de aquellos que pertenezcan o de aquellos FDIs que sean del 2024. Y por último, el tercer filtro es el RFC, ya que de manera predeterminada, pues evidentemente lo que vamos a necesitar siempre es que sean CFDIs que sean emitidos por mi RFC o por mi empresa, porque obviamente lo normal es no querer importar información de otra empresa. Sin embargo, se pudiera llegar a dar el caso en donde a lo mejor se están importando o moviendo los empleados de una empresa con un RFC a otra empresa con otro RFC, como lo es el caso de la subcontratación. Cuando se elimina, pues probablemente requieren mover empleados y respetarle su antigüedad. Entonces, el sistema brinda la posibilidad de decirle si solamente quiero importar a aquellos empleados que pertenezcan al RFC de mi empresa o bien si quiero considerar a todos los empleados de todos los XMLs. Cualquiera que sea el caso, una vez que yo haya seleccionado mis CFDIs, el segundo paso que voy a tener es una vista preliminar. Esta vista preliminar me va a indicar todos los registros que se pudieron leer y me va a decir cuáles datos son los que tenía. Hasta este punto no se carga la información, solamente me la muestra para que yo pueda realizar algunos ajustes. Déjense los muestro ya en el aplicativo. Si me voy aquí, yo ya traigo preparada una empresa que está completamente nueva. ¿Ok? Aquí está. De hecho, si yo ingreso ahorita a mi catálogo de empleado, vamos a notar que no tengo nada de información. Registros patronales y departamentos, vamos a notar que también está completamente vacío. Por último, está el de puestos, que como dijimos, también era otro de los catálogos que se importaba. Vamos a hacer el proceso de importación. Si le doy aquí en el menú catálogos, aquí tenemos la nueva opción. Lo primero que me sugerirá es que al moverse demasiada información en mi empresa, me sugiere realizar un respaldo. Una vez terminado de procesar el respaldo, que aquí yo por temas de practicidad de la sesión no lo voy a hacer, simplemente lo voy a cerrar, pero una vez que se realice el respaldo, lo siguiente será la carga de los FDIs, que era lo que les explicaba hace un momento. Recuerden que para la carga de los FDIs deben de considerar que dichos FDIs deben de ser de la versión 4.0 del anexo. ¿Ok? Entonces, si yo le doy aquí en carpetas, es archivo zip o carpeta con XML, según sea mi caso,
pues simplemente nos va a abrir un explorador de búsqueda para que vaya y le indique en dónde tengo guardados esos XMLs. Aquí yo, por ejemplo, voy a seleccionar la carpeta en donde los tengo, que sería, en mi caso, esta de aquí, que se llama CFDI. Una vez que la seleccione, observen que ya me lo pone aquí en el campo para que esté identificada la carpeta que tengo. Si quisiera conocer la ruta completa de la carpeta que estoy importando, simplemente dejo el mouse encima y como pueden ver, me da la URL completa. Asigno los filtros de los XMLs que quiero cargar, que como mencionábamos, era el tipo de periodo, que aquí es importante recalcar que los periodos que puedo importar son únicamente aquellos periodos que tengo generados en mi aplicativo, ¿ok? En mi empresa. Yo, por ejemplo, en esta empresa solamente he configurado mi periodo quincenal, por tanto, solamente puedo seleccionar aquí el quincenal. Asignamos también el ejercicio de los FDIs que hay que leer. En este caso, la recomendación siempre va a ser que carguen los últimos XML emitidos para que tengan la información actualizada. Por tanto, por ejemplo, yo voy a dejarle así, que solamente me lea aquellos XMLs que sean del ejercicio de 2024. El RFC del emisor a importar, que aquí ya mencionábamos algunos escenarios. En mi caso, yo lo voy a dejar que sea el mismo de mi empresa. Le voy a dar continuar y me indica aquí a través de un mensaje informativo cuántos XML se leyeron. En mi caso, yo tenía 5 por procesar. Cuando le doy a aceptar ese mensaje, me va a abrir la vista preliminar de los FDIs que logró leer. Aquí, por ejemplo, tenemos que los 5 empleados son estos de aquí. Vamos a ver qué podemos hacer aquí en esta vista preliminar, ya que, como les decía, podemos editar la información, pero también me va a estar informando de algunas otras cosas. Por ejemplo, la posibilidad de saber si un registro ya lo tengo en mi sistema a través de esta primera columna. En mi caso, como yo no tengo ningún empleado, todos me los asigna con este icono, que es un pequeño icono de más, haciendo referencia a que este empleado se va a registrar. En el caso de que yo ya tuviera este empleado registrado, por ejemplo, Félix Chan, en ese caso, el icono que me pondría sería el icono de un pequeño lápiz, simplemente para indicarme que los datos que tengo de ese empleado se van a actualizar o los puedo modificar en esta vista. Si quieren, ahorita hacemos precisamente el ejemplo de la modificación, para que vean que este proceso también les serviría para hacer una modificación masiva. Seguido de ese campo tenemos algunos otros datos que nos brinda el XML, como la fecha de alta, el tipo de contrato, el tema de los nombres, periodicidad, etc. Habrá algunos campos que a lo mejor a simple vista no podremos interpretar, como por ejemplo el tipo de contrato que solamente nos dice un 01, pero habrá quien a lo mejor no sepa lo que significa el 01, o bien la base de cotización que la demuestra con una F. Sin embargo, no pudiéramos llegar a perdernos en saber qué es la F o qué otras opciones podemos modificar. En la carta técnica estamos asignándoles, aquí dejen abro la carta técnica, una disculpa. Aquí está. En la carta técnica les vamos a agregar un glosario de todos los campos que tenemos disponible para la importación y también cuáles posibles opciones podemos agregar. Por ejemplo, teníamos ahí el tipo de contrato que nos marca como 01, en el cual significa contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Y aquí lo podemos ir viendo, no solamente el significado, sino qué otras opciones podemos elegir. Mismo caso con la base de cotización, que mencionamos, por ahí nos muestra una F, pero si no sabemos qué otras opciones tenemos disponible, pues aquí vemos que es la V para variable o M para mixto. Según la información que nosotros vayamos modificando, es importante que sepamos que habrá datos que debemos de revisar de manera manual. Tal es el caso como es el salario diario. El salario diario es un dato obligatorio e importante para la importación de nuestros empleados. Sin embargo, el salario diario no viene en el XML.
Con lo cual, si nos ponemos ahí a analizarlo, pues posiblemente sí pudiéramos sugerirle al empleado, al usuario, algún salario diario. Sin embargo, pues esto estamos sujetos a que podamos cometer algún error al momento de calcular el salario diario y quizá, pues a lo mejor, entre todas las variables que se tienen disponibles para calcular el salario, sugiramos algún dato incorrecto. Por tanto, es importante que para la importación de los trabajadores, el salario diario lo asigne el usuario. Inclusive nos los marca en un color naranja, como pueden ver, para indicarnos que este dato es obligatorio y hay que llenarlo. O bien, también nos pudiera marcar el naranja si le agregamos un valor incorrecto. Si quisiéramos conocer el detalle de qué es lo que nos está haciendo referencia a este color, con dar doble clic sobre la celda, nos da aquí un mensaje para indicarnos esa información. Por ejemplo, aquí me dice, ¿sabes qué? El salario diario no puede estar vacío. Entonces, si le asigno algún dato, por ejemplo, este de aquí, pueden ver que ya pasa la validación y me dice, este es un dato correcto. Es importante saber que para poder importar los datos, no debe de haber errores en ninguno de los registros. De hecho, si yo así como está, le doy clic en importar, que sería el siguiente paso, aquí, van a notar que el mensaje de advertencia que me da es que para poder importar la información debo de eliminar esos 4 errores. O sea, primero debo de corregirlo y después avanzar. Recuerden que de manera predeterminada, los valores que sí o sí vamos a tener que asignar para completarlos, porque no vienen en el CFDI, son los salarios y dependiendo de su salario base de cotización, pues también hay que revisar si es la parte fija, la parte variable o la parte mixta. Por ejemplo, aquí voy a ejemplificarlo asignándole a este trabajador su base de cotización mixta. Me va a seguir solicitando el salario diario. Sin embargo, más adelante acá, también vamos a ver que hay que asignar el salario mixto y y la fecha de ese salario mixto. ¿Ok? Entonces, el tema de los salarios sí lo tenemos que asignar manualmente y esto es importante que el usuario lo realice teniendo conciencia de cuál es el valor que va a asignar. Aquí yo para acelerar el proceso y para agilizar la sesión, voy a asignarle valores cualquiera. Y también para aprovechar y mostrarles que realmente esto funciona como un Excel, yo puedo copiar y pegar las celdas a mi conveniencia. ¿Ok? Si por lo que sea puse un valor incorrecto, ya sabemos que lo marca ahí con un colorcito naranja. En mi caso, ya tengo aquí los datos asignados correctamente. Los datos que voy a tener aquí de manera previa siempre van a ser todo lo que se pudo obtener del XML, que son todos estos datos de aquí. ¿Ok? Sin embargo, podemos aprovechar que vamos a importar información para guardar y asignar no solo valores que se traigan del CFDI, sino cualquier campo que tengamos dentro del catálogo de empleados. Y eso lo puedo hacer si hago uso de este botoncito que tenemos acá, que se llama desplegar. Si hago clic aquí, observen que ya me permite visualizar todos los campos que tenemos en el catálogo, como por ejemplo los campos extras, ciudades de nacimiento, nombre de los padres, teléfonos, etc. ¿Se fijan? Es decir, puedo aprovechar que voy a cargar mi información con todos los datos que yo requiera para mi catálogo. En mi caso, y para ejemplificarlo, voy a buscar, por ejemplo, o asignarle en los datos del campo extra algún valor para que vean que se carga. Por último, y en caso de que lo deseen, pueden trabajar esta información no solamente desde esta vista, sino exportar a Excel la información para que esto les sirva ya bien sea como una bitácora o bien para que si lo desean, pueden modificar todos los datos que ustedes vayan requiriendo directamente aquí en este Excel, ya que nos puede servir de ayuda para que terminemos el proceso de la importación a partir del proceso que ya tenemos en nóminas, que se llama importar los empleados a través del Excel.
¿va? Entonces, si quieren, primero leen la información de los FDIs y después vienen y la trabajan aquí en el Excel y con eso, pues ya después concluyen el proceso. No todos sean, todo depende de lo que le sea más cómodo al cliente. En mi caso, yo no lo voy a utilizar, simplemente lo voy a dejar ahí guardado como bitácora y voy a terminar mi proceso de importación avanzando al siguiente paso. Le voy a dar clic aquí en importar, comienza a trabajar la información y listo. Aquí ya me dice que se ha importado la información y me da una bitácora de cuáles empleados y qué información guardó. En ese momento no lo voy a ver, es una bitácora simplemente informativa, ya que me gustaría que vieran que ahora si ingreso a mis catálogos, por ejemplo al de empleado, ya tengo todos los datos registrados, datos que se tomaron del CFDI y que posteriormente ajusté en la vista preliminar. También algunos datos adicionales que, como pudieron ver, yo asigné en campos extras. ¿Alguna duda de esto? Por ahí alguien comenta que por qué nos sugerimos el salario diario que viene en el XML. Bien, es importante mencionarles que en el XML no viene el salario diario. De hecho, si nos buscamos el XML que utilicé para importar, déjense los muestro. Voy a tomar este de aquí, por ejemplo. Si lo analizamos, los datos de salario que encontramos es el salario base cotización, recordemos, ese es para temas del IMSS, y el salario diario integrado. El salario diario integrado es básicamente para efectos de liquidación, ¿va? Es decir, no, a pesar de que muchas veces veamos que el salario diario integrado y el salario diario a secas puede llegar a coincidir, la realidad es que no es en el 100% de los casos. Entonces, ahí entraríamos en escenarios en donde le estaríamos sugiriendo al usuario un valor incorrecto. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones y de cálculos donde nos pudiéramos equivocar, ya que a fin de cuentas sabemos que la nómina depende de muchísimos factores, pues realmente lo más conveniente es que el usuario asigne el valor correcto, ¿va? Preguntan si con este proceso puedo hacer modificación masiva de mis empleados. La respuesta es que sí. De hecho, es justamente lo siguiente que les voy a mostrar. Ya teniendo a mis trabajadores aquí, en el caso de que yo lo deseara, puedo volver a ejecutar ese mismo proceso. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar la misma carpeta de los XMLs que utilicé hace ratito. Como pueden ver, se procesaron la misma información. Y aquí lo que vamos a notar es que aquellos trabajadores que ya tenga registrados o dados de alta en mi empresa, me los va a detectar. ¿Se fijan? Ahora me lo asigna con un icono de lápiz. Sin embargo, para esta ocasión, para la modificación de los registros, yo puedo optar entre si quiero que modifique la información o no quisiera. Y eso lo puedo decidir con esta selección de arriba, en donde menciona que si el empleado ya existe,
quiero sustituir el registro o bien no cargar el registro. También, como verán, hay unos datos que se encuentran en color gris. Estos datos no se van a poder modificar. Es decir, sin importar lo que traigamos en el XML, siempre se va a respetar lo que tengamos dentro del aplicativo, ya que esta es información sensible, que hay procesos dentro del sistema que modifican estos datos, pero no es tan sencillo como simplemente cambiar el valor, como por ejemplo el tipo de periodo, sino que sabemos que hay acumulados de por medio y fórmulas que el sistema requiere hacer. Es decir, no nada más es venir aquí, ponerle semanal y ya está, sino hacer otras modificaciones. Lo mismo con el salario, no nada más es asignarle un nuevo salario, sino que hay un proceso de modificación de salarios que se tiene que hacer dentro del sistema. Otros datos, como por ejemplo temas de la CURP, los datos de pago bancario o cualquier otro dato extra que tengamos en el catálogo, lo podemos modificar sin ningún problema. En el caso de que estemos cargando información de CFDIs en donde existan registros que nos marquen como ya actualizados o como registros nuevos, podemos utilizar también la opción de calcular código de empleados para que aquellos registros que se vayan a generar vayan siguiendo el consecutivo de lo que yo ya tengo registrado en mi sistema. En este caso, por ejemplo, el último empleado que yo registré es el empleado con el código 141. Sin embargo, puedo decirle que los nuevos que se vayan registrando sean el 142, 143 y así sucesivamente. ¿Alguna duda hasta el momento? Por ahí alguien pregunta si qué pasa con el caso en donde se repita el código del empleado de una persona ya registrada. Por ejemplo, lo que menciona es que, ¿qué tal si yo tengo aquí a Félix, que es el código 0001, pero después importa la persona que se llama Alejandro, que también trae el código 001? Bueno, en este caso mencionarles que le va a dar preferencia a la persona ya registrada. Por ejemplo, Félix va a mantener su código 001 y a Alejandro le va a asignar un nuevo código. Y recuerden que esto lo podemos hacer calculando un nuevo código. Ahora, el sistema, es importante que sepan que el sistema no determina si es la misma persona a través del código. A pesar de que ambos tengan el código 001, el sistema sabe que Félix y Alejandro son dos personas distintas a través del campo RFC. ¿Va? Entonces, a través del RFC va a ser nuestro campo llave. Por ahí vuelven a mencionar del tema de que el salario diario sí viene en el XML. Les recuerdo que lo que viene en el XML es el salario diario integrado, ¿va? Que si lo revisamos en la guía de llenado, aquí la tengo de hecho a la mano. Si lo revisamos, el salario diario integrado va a mencionar que se utiliza para el cálculo de las indemnizaciones. Bien, ¿dudas hasta el momento? Parece que no. Vamos a dar algunas notas importantes de este proceso de importación. Por ahí ya íbamos mencionando una al tema de los filtros, de los ejercicios, RFCs y demás, pero hay algunas otras consideraciones a tomar en cuenta. Algo importante, este proceso, como pueden ver, la ventana de la previsualización y demás es como si fuera una tabla de Excel. Entonces, realmente
el sistema por dentro sí está utilizando información de Excel. Entonces, algo importante a considerar es que el equipo donde estemos realizando el proceso de la importación debe tener Excel instalado. Otra cosa a considerar es que si vamos a ejecutar el proceso a través de un archivo .zip, es importante que los XMLs que vayamos a importar estén directo en la carpeta raíz de ese zip. ¿A qué me refiero? Aquí tengo un escenario, aquí tengo unos escenarios que podemos ver de cómo sería lo correcto o lo incorrecto. Es decir, la manera correcta en que yo debo de tener mi archivo .zip es la siguiente. Si yo descomprimo ese archivo, ahí deben de estar directamente los FDIs. ¿Cómo sería lo incorrecto? Que yo tuviera un archivo .zip que quiero importar, pero si descomprimo ese archivo, lo que me encuentro es más carpetas. Que a lo mejor dentro de esas carpetas sí vienen los XML, pero lo que debe de importar para el proceso es que esos XMLs deben de estar a este nivel. Es decir, directo en raíz o directo en la descompresión de ese archivo, ¿va? No dentro de otras carpetas. Otra cosa a considerar es que la compresión sí o sí debe de estar en un formato .zip. No es válido otro tipo de formatos como .rar, .7zip o cualquier otro método de compresión. Sí debe de ser en formato .zip. Bien, habiendo dicho esto, parece que no hay más dudas, vamos a avanzar con el siguiente tema, que el siguiente tema tiene que ver con la fecha de pago y fecha de timbrado en los sobrerecibos y en reportes dentro del aplicativo. Desde la actualización del complemento de nóminas, sabemos que tenemos dos fechas dentro de lo que es un sobrerecibo. La fecha de timbrado, que es básicamente la fecha en donde se estipula hasta cuándo puedo cumplir con una obligación, y la fecha de pago, que es básicamente la fecha en que considera la autoridad para la tributación de nuestros impuestos. Se ha venido dando a lo largo de estos casos o de estos meses, desde que salió la nueva versión del complemento, en donde estas dos fechas han causado bastante confusión. Entonces, pudiera llegarse a dar el caso, por ejemplo, hoy 31 de julio, en donde una empresa paga su nómina. Entonces, la fecha de pago es del 31 de julio. Sin embargo, el timbrado o la emisión de esos sobrerecibos lo realiza el día de mañana, el día 1 de agosto. Para la autoridad, para el SAT, va a considerar que debe pagar los impuestos de ese periodo en julio. Sin embargo, pues a lo mejor habrá personas que crean que el pago de ese periodo lo debe de hacer en agosto. Entonces, ya actualmente, esta diferencia de cómo lo ve el SAT y cuánto espera el SAT recibir de tributación, pues ya lo hace el tablero fiscal, que es una herramienta que de hecho traemos en el aplicativo. Sin embargo, en el trabajo del día a día, es decir, a lo mejor en reportes o en el uso del sistema, no hay tanta visibilidad de la fecha de pago. Entonces, a partir de esta versión, ya vamos a encontrar tanto en el sobrerecibo como en algunos reportes esta fecha. De hecho, en el sobrerecibo aquí lo pueden ver. Si se fijan, ya nos muestra o nos da visibilidad de ambas fechas. Asimismo, los reportes que van a incluir esa información o ese parámetro para considerar la fecha de pago es el CARDEX del empleado, el resumen de percepciones y deducciones y la lista de raya. Déjense los muestro. Aquí, por ejemplo, me voy a cambiar a una empresa donde tenga información para que lo puedan tener más claramente. Aquí en esta empresa tengo algunos periodos ya trabajados y otros timbrados. En este caso, si ejecuto alguno de los reportes de ISR YETU, que son básicamente los que nos interesan en este caso, como el de resumen PDO, vamos a notar que dentro de los filtros que puedo ejecutar,
El primero de ellos se llama modo de ejecución, en donde normalmente se ejecuta por un rango de periodos. Sin embargo, como les mencionaba hace ratito en la contextualización, realmente para la autoridad y para efectos de tributación la que importa es la fecha de pago. Eso es lo que va a determinar en qué mes tenemos que realizar el pago provisional. Entonces, cuando yo selecciono esta opción de fecha de pago, el sistema me solicita que indique qué rango de fechas quiero considerar para el pago o qué periodos se van a considerar basándose en esta fecha de pago. Por ejemplo, si yo quisiera ver o saber cuánto es lo que debo de tener de provisional para el mes de julio, pues en este caso selecciono todo lo que abarca desde el 1 al 31. Cuando le doy a ejecutar, aquí el sistema me va a brindar en el desglose cuánto es el acumulado por concepto que se tuvo de todos los periodos, sin importar cuándo se timbraron o cuándo se autorizaron o cuándo fechas abarca el periodo. Lo que va a importar es las fechas de pago. De todos los conceptos que se tengan o de todos los periodos que tengan una fecha de pago entre el 1 de julio y 31 de julio. De hecho, el propio título del reporte me lo ajusta. Si se fijan, dice quincenal con fecha de pago entre el 1 de julio y 31 de julio. Y como podemos ver, aquí nos muestra el acumulado al ser el reporte de resumen PDO. Sin embargo, si yo ejecutara también, por ejemplo, el reporte de CARDES del empleado, y esto lo puedo hacer con el doble clic en el área sensible del contexto, podemos ver que me realiza el desglose de esos importes. Me dice que esos importes provienen de dos periodos, del periodo 13 y del periodo 14, mismos que se pagan en las fechas que vienen aquí en la segunda columna, que se llama fecha de pago. Si se fijan, uno se pagó el día 15 y el otro el día 31. Y esos dos periodos son los que me está considerando para el reporte PDO. Asimismo, este reporte también del CARDEX podemos ver que cambia su título. Cuando lo ejecutamos para conocer basado en la fecha de pago, pues nos los hace saber. Nos dice CARDEX del empleado por fecha de pago fulanito de tal. ¿Ok? Por ahí alguien pregunta, ¿qué significa ese asterisco que está en el día 15 de julio? Bueno, ese asterisco significa que el periodo no se ha timbrado. ¿Ok? Es decir, no hemos hecho conocimiento a la autoridad de este periodo. Recuerden que los reportes que traen esta información es el de lista de raya, resumen PDO y CARDEX del empleado. ¿Algunas dudas de esto? Recuerden que el objetivo de este cambio es precisamente que el usuario, evitarle multas al usuario, ¿ok? Evitarles que a lo mejor haya una confusión en cuanto a los pagos provisionales que debe de hacer. Ya con este campo, pues podemos verificar cuánto es lo que hay que tener de pago provisional. Por ahí alguien pregunta si lo puedo hacer para todo el año. La respuesta es que sí. De hecho, si me regreso a hacer el ejercicio, el mismo que estaba haciendo, podemos ver que yo le puedo decir aquí por rango de fecha y aplicar del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Lo puedo hacer sin ningún problema. Sin embargo, recuerda que este reporte, además de hacerlo por fecha de pago, digo, si lo vas a hacer por todo el año, hay un modo de ejecución que se llama totalizar para el ejercicio. ¿Ok? Entonces, pues este ya te considera tu periodo ordinario y el extraordinario. Pero bueno, si lo quieres hacer a lo mejor para considerar nada más tu periodo quincenal de todo el ejercicio, en efecto, sí lo puedes hacer. Me solicitan que si puedo hacer el ejercicio utilizando un periodo semanal. La respuesta es claro que sí. Aquí tengo un reporte semanal, nada más que pues no tengo datos, entonces posiblemente lo veas vacío.
pero si lo que quieres es a lo mejor ver el título del reporte, mencionarte que sí se ajusta, ¿ok? Te da la información de que es un periodo semanal y te considera las fechas que hayas asignado en el filtro. Bien, parece que son todas las dudas. Vamos entonces a continuar con el siguiente cambio que tiene que ver también con aspecto fiscal y es el subsidio topado al ISR tarifa. Para entender bien este cambio, debemos de entender bien los sucesos que han acontecido a lo largo de estos últimos meses. Y es que el 1 de mayo se emitió un decreto para el cómo se otorga el subsidio al empleo mensual de los trabajadores. Anterior a este decreto sabíamos que teníamos una tabla que dependiendo cuánto se percibía por parte del trabajador, era la cantidad de subsidio que se le iba a otorgar. En este decreto se menciona que se cambia esa manera de cálculo. Ahora todo va a depender de un importe, que este importe es de 9,081 pesos. Si se gana menos, se debe de dar subsidio. Si no, pues simplemente no se le otorga subsidio. Ahora, hay una aquí variante, no variante, sino un escenario que nos aclara el decreto. En particular viene en el párrafo segundo del artículo segundo, en donde menciona que en el caso de que el impuesto al trabajador sea menor que el subsidio al empleo mensual, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a su cargo, ni se entregará la cantidad por algún concepto de subsidio. Es decir, si tenemos un subsidio mayor que el impuesto, esa diferencia del subsidio no se le va a entregar al trabajador. Y esto ya se ha venido trabajando en el sistema de nóminas. Es decir, ya lo tenemos perfectamente controlado. Si me dan oportunidad aquí de moverme a la empresa que hemos venido trabajando, voy a hacerles el escenario con el cual podemos visibilizar este cambio. ¿Ok? No se preocupen, no voy a durar mucho haciendo esa configuración. Simplemente voy a generar un nuevo periodo semanal para que lo tengan más visible, ya que en el semanal es un escenario más fácil para controlar los importes y lo pueden tener más visible. Voy a tener algún trabajador en este periodo con el cual vamos a estar haciendo los ejemplos. Ya por último, voy a hacer una modificación en una fórmula, que precisamente es el cambio nuevo que traemos en esta versión. Sin embargo, para poderles explicar este campo, necesito que primero entendamos esto que nos dictamina el decreto. Entonces, voy a modificar una fórmula, no se preocupen, ahorita les voy a dar más detalle de eso, para que ustedes vean la situación en la que estamos en este momento. ¿Ok? Si yo me cambio, aquí ya tengo hecho el escenario, si yo me cambio a mi periodo semanal y verifico el cálculo que está aplicando a mis trabajadores, aquí por ejemplo vemos a Félix. Félix tiene un salario diario de 300 pesos, ¿ok? Con lo que de manera semanal, Félix está percibiendo 2,057 pesos menos las deducciones, 1,969. Bueno, según lo que está grabando Félix en este periodo, se determinó
que su ISR tarifa es de 140.37 pesos. Sin embargo, por el hecho de que haciendo el cálculo, Félix en todo el mes va a ganar menos de 9,081 pesos en todo el mes. Entonces, por tanto, le correspondería subsidio. El subsidio que le correspondería sería de 102 pesos. ¿Ok? Eso siempre ha funcionado así en la nómina. Lo que seguiría, por último, es realizar el cálculo del ISR tarifa menos el subsidio. Si yo aquí saco la calculadora y reviso esa operación matemática del ISR menos el subsidio que tenemos en el concepto 32 del sistema, vamos a notar que el resultado es que Félix, por sus percepciones, debería estar pagando de impuesto 37.34. Y en este caso, precisamente aquí lo veo. Como resultado, en mi concepto 45. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, hasta ahí siempre ha funcionado así la nómina, no hay ningún cambio. ¿En qué casos varía o en qué casos cambia el decreto? Bueno, lo que nos dice es que si Félix percibiera menos, en este caso, por ejemplo, voy a ponerle aquí 2 faltas. Si Félix percibiera menos, evidentemente, con esas menos percepciones, el ISR que le correspondería pagar sería también menor. Por ejemplo, aquí podemos ver que por el hecho de haber tenido 2 faltas, es decir, 1,200 pesos, ahora Félix estaría teniendo una tarifa del ISR mes de 78.97 pesos. Sin embargo, el subsidio que le sigue aplicando sería 102.63 pesos. Ahora, lo que nos dice el decreto en su párrafo segundo, artículo segundo, es que si tenemos este escenario que está en pantalla, en donde el subsidio es mayor, de hecho aquí lo podemos ver, ¿no? 78.97 menos 102.63. Nos dice que la diferencia entre ese subsidio y el impuesto tarifa no se le debe entregar al trabajador. Y de hecho, aquí lo podemos ver. Hay 23 pesos de subsidio restante. Sin embargo, el sistema nos da 0 pesos de subsidio. Y eso es hasta la versión del día de hoy, ¿ok? Eso ya lo debemos de tener clarísimo. Ya el sistema está trabajado y está adecuado para cumplir con este decreto. Esto que les estoy mostrando es simplemente una contextualización, ¿ok? Hasta ahorita así está bien y estamos cumpliendo con el decreto y ya tenemos tiempo trabajando con eso. Sin embargo, analizando ahí con algunos fiscalistas y también con escenarios o previendo escenarios que pudiera llegarse a dar el caso, el decreto menciona una palabra clave, en donde la palabra clave dice que ni se entregará, es decir, ni hoy ni nunca, ¿ok? Cuando digo ni nunca es inclusive ni en el anual. Entonces, esos 23 pesos que nos restaban, que tenemos ahí, que no hubo diferencia, pues evidentemente nos pudieran llegar a causar que al final del año, en el anual, pues vayamos acumulando un importe de subsidio que probablemente al trabajador le estaríamos diciendo que le corresponde. Entonces, para evitar eso, a partir de esta versión se modifican unas fórmulas, de hecho se agrega una nueva fórmula en donde nosotros podemos establecer un parámetro para decirle que el subsidio se tope a la misma cantidad que tenemos en el ISR tarifa. Déjense los muestro. Si yo entro al menú de fórmulas, en la sección de deducciones, categoría ISPT Generales 2010, la última fórmula que vamos a encontrar es una nueva fórmula que se agregó, que se llama B tope subsidio ISR tarifa, que precisamente fue la que moví hace ratito para mostrarles el escenario, en donde si le asignamos un 0, significa que va a estar trabajando con el subsidio sin topar, es decir, como lo acaban de ver, con un 102 mayor que un 78, siguiendo el escenario, o bien, si le asignamos el 1,
va a topar el subsidio hasta el máximo, que ese máximo sería el ISR. Vamos a comprobarlo. Si yo aquí le cambio el valor de 0 a 1 y le doy guardar, observen lo que pasa. Voy a ingresar a mi empleado, le voy a dar calcular y chequen esto. En mis cálculos tengo las mismas percepciones. El ISR que aplican es exactamente el mismo. Sin embargo, el subsidio ahora ya no va a ser de 102, sino que va a ser de 78.97, para que no exista ninguna diferencia. Y aquí, pues básicamente no estamos acumulando ningún valor, sino que pues ya sabemos que este 0, que es el subsidio que se le entrega, pues no se le está entregando porque así viene en el decreto, pero tampoco se le entregará en ningún momento porque no está acumulando nada. ¿Ok? Recuerden que eso nosotros lo podemos controlar con la fórmula, que de manera predeterminada, a partir de esta versión, la vamos a encontrar con su valor en 1. Es decir, va a trabajar de esta manera que lo estamos viendo en pantalla. ¿Ok? Así va a venir predeterminada. Por ahí a lo mejor algún usuario habrá o dirá, oye, pues ¿sabes qué? Es que yo sí quisiera que el subsidio mostrara sin el tope, es decir, quisiera que me muestre el subsidio que le corresponde al mes y demás. Bueno, en ese caso, recuerden la fórmula, que en este caso se las voy a dejar aquí en las diapositivas, en donde encontrarlas, ¿ok? Se las dejo marcadas. ISPT Generales 2010, B tope de subsidio tarifa. Ahora, esto es solamente para indicarles si queremos que tope el subsidio o no. Sin embargo, es importante también mencionarles que no solamente se generó esa fórmula, sino que algunas ya existentes se modificaron para que todo dependa de ese parámetro. ¿Ok? Entonces, no hay que preocuparse de modificar o mover más fórmulas para este tope, sino que solamente nos dirijamos a modificar ese 0 o ese 1 para que ya todo funcione como debería ser según nuestro criterio. ¿Dudas de esto? Alguien menciona, en resumen, ¿es para que el subsidio muestre lo mismo que el ISR? La respuesta es que sí, digo, muy simplificado de manera es que sí, pero básicamente es para que matemáticamente la suma nos dé 0 y además no haya ningún acumulado para que ese subsidio ahí restante, pues no se entregue en ningún momento, ni en el anualizado, ni en nada. Bien, parece que no hay ninguna duda. Vamos a ir entonces con el siguiente y último tema, que es la automatización de los asimilados a salarios. Como saben, cuando trabajamos con asimilados a salarios, hay que realizar algunas configuraciones en el sistema para poder realizar la emisión de los recibos de asimilados de manera correcta, ya que es importante mencionarles que las validaciones que se tienen al momento de timbrado de un asimilado a un asalariado, la realidad es que son las mismas. Sin embargo, no significa que si emitimos un asimilado con todos los conceptos sea correcto, ¿va? Entonces, quisiera aprovechar que estamos muy participativos para que me indiquen o me recuerden aquí qué configuraciones recuerdan que hay que asignar en nuestra empresa si vamos a trabajar con asimilados. Por ahí alguien menciona que se tiene que generar otro concepto para el cálculo. Exactamente. ¿Qué otra cosa? ¿Se acuerdan? Mencionan que hay que quitarle los cálculos del IMSS, los conceptos del IMSS. Efectivamente. ¿Qué otra cosa? Por ahí mencionan de quitarles algunas obligaciones, efectivamente. Asignar la clave 46 del SAT. Cambiar el tipo de contrato, efectivamente. Cambiar el tipo de régimen también, efectivamente. Bien, pues todo esto que mencionan, la realidad es que, pues como ven, son algunas configuraciones, consideraciones que pudiéramos llegar a omitir al momento de estarlas realizando.
a lo mejor por lo que sea, se nos olvida ajustar alguno de estos campos que mencionan, como quitarle, por ejemplo, el concepto de IMSS. Al momento de timbrarlo, al día de hoy no hay nada por parte de las validaciones del PAC que nos diga, ¿sabes qué? Este XML está incorrecto porque estás timbrándole asimilados y le estás considerando el IMSS. O bien, estás asignándole a un asimilado, a alguien que tiene un régimen de asimilado, le estás pagando con un sueldo normal, con un concepto de sueldo normal. Al momento de timbrarlo, no te va a decir nada por el estilo, simplemente se va a timbrar y ya está. Sin embargo, para el SAT, pues esto evidentemente estaría incorrecto y nos pudieran estar llegando algunas multas. Bien, para evitar todo este tipo de situaciones, a partir de esta versión se automatiza toda esta configuración. Ahora, al momento de dar de alta a un empleado o bien cambiar alguno de los empleados a un régimen que pertenezca al asimilado a salario, de manera automática el sistema va a revisar y te va a asignar la configuración correspondiente. Es decir, va a revisar si tenemos en nuestra empresa configurado un concepto de sueldo con la clave SAT P046, que es la que corresponde al pago de asimilados, y si no existe, te lo va a generar. También te va a ayudar a que esa persona no se le estén calculando los conceptos de IMSS y obligaciones que no van a intervenir en un cálculo de asimilados. Déjense los muestro. Aquí, por ejemplo, voy a seguir trabajando con Félix, que es con el empleado que hemos estado ahorita trabajando, y me voy a ver la información del empleado. Podemos ver que Félix tiene su tipo de contrato 01 y el tipo de régimen 02. Ahora, si yo a Félix lo cambiara por un tipo de régimen que pertenezca entre las claves 05 y 11, que son de asimilados, a cualquiera de ellas, observemos lo que pasa. El sistema me va a decir, ¿sabes qué? En tu empresa no tienes creado ningún concepto con esta clave para pagar asimilados, por lo cual te voy a generar uno. Asimismo, observen acá en la parte superior, en donde de manera automática me cambió el tipo de contrato a la clave 09. Una vez que yo acepte el mensaje, lo siguiente que me dirá será que va a cambiar el régimen. Por tanto, los conceptos que apliquen a esta persona pues van a ser diferentes. Si quiero asignar la configuración que me solicita Compact, le voy a dar que sí. Y observen lo que pasó. Si yo me voy aquí a la pestaña de cálculos, a Félix ya no se le paga por el concepto de sueldo, sino que se le está pagando por concepto 132, que significa ingresos asimilados a salarios, que es un concepto que me acaba de generar el sistema. Asimismo, los conceptos que aplican son básicamente del pago de los impuestos del ISR. Todos los otros impuestos que tienen que ver, por ejemplo, con el IMSS o con obligaciones, ya no están aquí asignados a Félix. Por último, en los conceptos automáticos que aplican para el cálculo de la PTU y el cálculo del aguinaldo también se deshabilitan, ya que estos procesos pues no aplican para un asimilado salario. Si lo vemos en comparativa, a lo mejor con un asalariado, lo voy a comparar, por ejemplo, con Francisco Delgadillo, observemos que en los cálculos que vienen de manera predeterminada son básicamente el cálculo del sueldo, otras percepciones, y en cuanto a deducciones, tenemos el tema del IMSS, de la cesantía y vejez y las obligaciones de guardería, etc. ¿Va? Si se fijan, el sistema me ajustó todos los cálculos que le corresponden a un asimilado. Ahora, Félix, si yo lo vuelvo a calcular, observen lo que sucede con su sobrerecibo. Bueno, aquí ignoremos este mensajito. Probablemente es por el cambio este que he estado haciendo. Bien, ahí está. Observen lo que sucede. Félix en su sobrerecibo, pues ya no tiene todos los otros conceptos con los que estuvimos trabajando. Sin embargo, me está calculando la información en cero. Y esto no es por ningún error ni nada, sino porque la manera o la forma en que le estamos pagando a Félix es a través del concepto 132, que es el que nos generó el sistema. Ese concepto, es importante que sepan que a pesar de que ya trae
la configuración de la clave adecuada para los asimilados, que es esta de acá, y que trae inclusive una fórmula para cuánto se va a grabar, que es básicamente el total de ese concepto, no trae una fórmula de cuánto y cómo se le va a pagar al trabajador, no trae nada para el importe total, ya que esto como usuario es algo que nosotros debemos de definir. Debemos de decir cuánto le vamos a pagar o basado en qué le vamos a pagar. ¿Cuánto sería el importe? Vaya. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? Parece que no. Entonces, por ahí alguien me pide que si le puedo poner algún importe en el sobrerecibo, en el importe total. Claro que sí. Si quieres hacemos el ejemplo. Voy aquí al importe. Le voy a poner, ¿te parece? No sé, 6,000. En este caso se lo estoy poniendo manual porque no tenemos ninguna fórmula, ¿ok? Sin embargo, imagino lo que quieres ver es si se realiza el cálculo de los impuestos y la respuesta es que sí, ¿ves? Basado en lo que se graba, es su impuesto. Ya tiene todo considerado o configurado para el cálculo de los conceptos que aplican. Bien, parece que no hay más dudas. Vamos a dar unas pequeñas consideraciones al respecto de este cambio. Si se fijaron, ahorita cuando yo asigné un nuevo asimilado a salario, pues no tenía ninguna configuración preestablecida. Sin embargo, si yo ya estuviera trabajando con empresas, en una empresa que ya tiene la configuración de asimilados a salarios, la realidad es que yo no voy a notar o no voy a tener que realizar ninguna configuración adicional, ya que, como vieron, la aplicación lo primero que considera es buscar la manera o buscar el concepto que nosotros ya utilizamos en nuestra empresa de asimilados a salario. La creación del concepto es solamente en aquellos casos que no tenga ningún concepto con la clave 046. Ahora, otra consideración es qué pasaría si yo tengo varios conceptos con esa clave SAT, porque a lo mejor tengo distintos conceptos que aplican distintas las fórmulas para empleados que se les paga de distinta manera. Bien, en el caso que yo tenga varios conceptos con esta clave, al momento de asignarle la configuración de asimilados a un trabajador, el sistema me va a indicar o me va a solicitar que le indique cuál concepto es el que va a aplicar para ese empleado en trabajador, para ese empleado en particular, perdón. Vamos a ejemplificarlo. Aquí yo, por ejemplo, ya les mostraba que tengo el concepto 132, que es el que me generó el sistema. Sin embargo, si yo genero uno nuevo, por ejemplo, le voy a llamar asimilados 2 y le pongo la misma clave, a lo mejor este concepto lo utilizo para otras personas, ¿de acuerdo? Aquí está. Este tiene otra fórmula, se le paga de distinta manera, etc. Bien, cuando a un empleado, por ejemplo, a Francisco, le asigne que es un asimilado a salario, además de considerarme el cambio de contrato y los cálculos que apliquen, para el efecto del sueldo, me va a decir, oye, tú tienes dos conceptos que pueden aplicar para el sueldo. ¿Cuál de los dos va a aplicar a Francisco? Yo en mi caso, por ejemplo, le voy a poner este de asimilados 2. Y como podemos ver en la pestaña de cálculo, los conceptos que aplican son los mismos, exceptuando el de la percepción, ya que yo le indiqué que era este de asimilados 2 el que se requería. A diferencia, por ejemplo, de Félix, que era el 132. ¿Va? Y así lo puedo ir indicando en cada uno de mis trabajadores que vayan a tener el régimen o la configuración de asimilados. ¿Alguna duda?
Parece que no. Bien, entonces, si no quedan más dudas, de mi parte sería todo. Les recuerdo que la sesión estuvo siendo grabada y será publicada en la página de Contaquí el día de hoy, 31 de julio, por la tarde, inclusive hasta la noche. La idea es que ya esté disponible antes de la liberación del producto, que les recuerdo, se pretende que se libere el día de mañana, 1 de agosto. También les voy a incluir las diapositivas, que es básicamente información de los cambios y la carta técnica de manera sintetizada. De mi parte, no me quedaría nada más que agradecerles por su asistencia y su participación, y les recuerdo que para nosotros es muy importante que contesten la encuesta que les llega al finalizar del curso, porque ahí tomamos sus comentarios de retroalimentación y también cuáles son los temas de su interés para traérselos en futuras sesiones. Que tengan un excelente día. Hasta luego.